Abre tu Biblia, por favor. Vamos a ver nuestra Biblia en el primer capítulo de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos llegando a la parte final del capítulo. El día de hoy no vamos a terminar la siguiente semana, pero prácticamente es la última parte para entrar al capítulo 2, donde pues habla de este tema, este peligro, ¿no?, que estaban experimentando también estos creyentes, no solo la persecución en ese momento, sino también los falsos maestros, ¿no? Un tema pues importante ahí en esa carta, ¿no? Porque es lo que está tratando de prevenir el apóstol Pedro en su carta. Y vamos a ver del verso 16 al versículo 18. ¿Ya estás por ahí? Vamos a leerlo y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Señor, damos gracias por este nuevo día que nos das. Muchas gracias por tu misericordia, que podemos estar juntos para conocerte esta mañana. Queremos pedirte, Señor, esta es nuestra oración juntos, pedirte que tú nos dirijas este tiempo, que tú nos hables a través de tu palabra. El Santo Espíritu que tú has hecho morar en nosotros, te rogamos que Él te glorifique, Señor, a través de tu palabra. Nos enseñes, Señor, y hables a nuestras vidas y transformes nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Nuestra actitud, nuestros pensamientos, Señor. Gobiérnalos, dirígenos, Señor, por favor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. No sé si alguna vez te has preguntado o te han preguntado, ¿no?, cómo podemos saber que este mensaje, ¿no?, que hemos recibido, lo que creemos, es realmente cierto, ¿no? Porque de repente se cuestiona mucho acerca de la inspiración bíblica, ¿no? Se cuestiona mucho acerca de que es que esos fueron escritos por hombres, ¿no? Es un escrito hecho por hombres, son los hombres que escribieron esto. Obviamente esas personas tienen ignorancia, no conocen la escritura, ¿no? Hay muchas cosas, no solo el mismo testimonio de la escritura, que ella misma dice que es inspirada, ¿no?, por Dios, es el soplo de Dios, 2 Timoteo 3, 16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil porque es inspirada por Dios, ¿no? Sino también hay claramente, ¿no?, evidencias, ¿no?, de que este libro no puede haber sido escrito solamente por hombres en ese sentido. Claro que lo escribieron hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios, ¿ok? Eso vamos a hablar un poco más la siguiente semana, pero ese es uno de los pasajes que nos da la seguridad, ¿no?, de que el mensaje que tenemos en la Biblia es verdadero, ¿ok? Que es verdadero realmente, ¿ok? No estamos creyendo, vamos a ver, un cuento de hadas, ¿no?, como algunos se refieren que es un cuento de hadas, ¿no? No es una fábula, no son mitos, realmente es la verdad de Dios, es su palabra, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque te decía, esta última parte del capítulo, Pedro va a asegurar esto, ¿ok? Que este libro que tenemos en nuestras manos es la verdad de Dios, ¿ok? Y comienza el verso 16 con un por qué, ¿no? Dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿ok? Este por qué, la palabra por qué con el que inicia el verso 16, nos muestra que lo que va a decir a continuación es la causa o la razón de lo que dijo anteriormente, ¿no? Y anteriormente, obviamente esto puede abarcar todo lo que hemos estado estudiando en el capítulo, pero Pedro estuvo animándoles, ¿verdad?, a seguir estas cosas, añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no?, como ya hemos visto, pero aún tocó un tema importante mostrándoles que
que lo hace. ¿Por qué? Porque de esa manera tendremos una amplia y generosa entrada al reino, ¿verdad?, de los cielos. Algo que es una esperanza que tenemos, una realidad. Y vimos la semana pasada que Pedro dice, por esto yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, ¿verdad? Siempre estas cosas. Aunque ya las sepan y aunque estén confirmados en esa verdad presente, ¿no? Dice el verso 12. Aunque estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, era algo justo para él, era algo correcto para él, hacer esto en tanto que estoy aquí en este cuerpo, insistir, ¿no? El despertarles con amonestación, sabiendo, dice, que pronto voy a abandonar, a partir, voy a dejar este cuerpo, ¿no? Lo vimos. Y dice también, verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Y entonces entra la razón, ¿no? Entonces, la razón porque lo que está haciendo Pedro es que yo tengo ese deseo, yo tengo ese compromiso con ustedes, ¿ok? A mí me parece justo, qué cosa, que insista en esta verdad, que siga hablando de esta verdad, que tengan memoria de estas cosas. Aun cuando yo no esté, voy a ver la manera de que ustedes puedan recordarlas, ¿ok? Y vimos que eso fue a través de sus cartas, ¿no? La intención de sus escritos era que lo pudiéramos recordar, y el día de hoy lo estamos recordando, ¿no? Se cumplió eso. Pero ¿por qué ese deseo? Por lo que va a decir aquí entonces, ¿no? La razón del deseo del apóstol Pablo de querer recordarle a esos creyentes, aún después de su partida, la verdad presente, como vimos en el verso 12, es que esa verdad fue testificada por lo que él mismo presenció. ¿Ok? No era un cuento. Lo que vamos a ver aquí el día de hoy, del verso 16 al 18, y no solo por lo que él mismo presenció, sino por lo que la Escritura dice acerca de la verdad. Eso lo veremos la siguiente semana, del verso 19 al verso 21. ¿Ok? Entonces va a poner estos dos argumentos. Primeramente, su testimonio, lo que él vio, ¿no? Y lo que la Escritura dice acerca de esta verdad. Entonces va a describir parte de esta verdad, porque dice el texto, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Esa es parte de esa verdad. ¿Okay? Dice, no les hemos dado a conocer, ¿no? Y recuerda que el tema principal de la carta le hemos visto como el conocimiento de Dios. Y es eso, el conocer a Dios. Y dice, no les hemos dado a conocer, no les hemos dado este conocimiento. ¿Qué cosa? ¿De conocimiento de qué cosas? Dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Algunos mencionan que realmente es el poder, ¿no? De la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que está bien dicho, porque pues claro que Jesús va a venir con poder. Pero también podemos verlo, el poder de nuestro Señor Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad consiste en estas dos cosas, el poder de Dios, ¿no? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son dos temas importantes en esta carta que Pedro ha tocado y va a seguir tocando, ¿no? El poder de Cristo, que está disponible para que podamos vivir una vida en santidad, como vimos en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen, ¿recuerdas? A la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿por qué cosa recuerdas? Verso 3, ¿lo tienes ahí? Por su divino poder, ¿no? Es un tema que ya tocó él. Está hablando que Dios ya todo lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible, por su divino poder, ¿ok? Y la venida de Cristo la presenta como la esperanza gloriosa que cada creyente tiene. Tema que también va a hablar en la carta, es la esperanza que tenemos. Fíjate lo que va a decir más adelante en el capítulo 3, versículo 4. Y es la misma palabra, la palabra venida, cuando dice venida del Señor Jesucristo, es la misma palabra que aparece en el verso 4 del capítulo 3, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es la misma palabra. Parousia es la palabra que se usa, parousia, que es la presencia de Jesús, estar presente. Esto lo vimos en Tesalonicenses, si recuerdas. Si estuviste por acá, fue cuando andamos en pandemia, lo vimos por Zoom, y hablamos de la parousia de Cristo, su venida, ¿no? Que es, habla de su regreso, el día de Cristo. Está haciendo referencia a ese día. Y dice, eso no es una fábula, no es un mito, es algo que es real, ¿ok? Algunos lo tienen como algo tardado, no lo vamos a ver en el capítulo 3, pero déjame terminar de leer el verso 4 del capítulo 3. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, lo que algunos dicen. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero son temas importantes, ¿ok? Y no solo son temas importantes de esta carta, sino también de la doctrina apostólica. Algo que los apóstoles enseñaban todo el tiempo era esto, ¿ok? El poder de Dios, ¿verdad? Y el regreso de Jesucristo. Su regreso, su venida. Es algo real, ¿ok? Dice entonces Pedro, no les hemos dado a conocer esas cosas, el poder, su venida, siguiendo fábulas artificiosas. La palabra fábula se refiere a ficción, cuentos. Realmente la palabra en griego, de ahí viene la palabra mito. La palabra griega que usa aquí, mito. O sea, no son mitos lo que estamos diciendo. Y artificioso se refiere a invento o ingenio. ¿Okay? Entonces Pedro se refiere a cuentos ingeniosamente inventados. No sé si te has llegado a cuestionar alguna vez eso. Yo en un momento lo he pensado, no porque dudo, sino de repente así como tratar de pensar lo que la gente pudiera pensar acerca de la palabra y de repente decir, o sea, hemos conocido historias, ¿no? Cuentos, fábulas increíbles, ¿verdad? Películas increíbles, ¿no? Donde hay historias, ¿no? El Señor de los Anillos, no sé, hay un chorro de películas así de fábulas, ¿no? Increíbles, ¿no? Que ya cuando las estudias bien te das cuenta que hay algunos errores, ¿no? Muchas veces en la historia, ¿no? Pero dices, bueno, ok. Y es increíble, dices, ¿cómo de una mente humana puede salir tanto, ¿no? Y desarrollar tantas historias y diálogos, ¿no? Entonces de repente muchos pueden creer, no, pues la Biblia también fue formada así. Eso está muy difícil, la verdad. Eso está muy difícil, porque la Biblia fue escrita por 40 autores, ¿verdad? De diferentes culturas, en diferentes años. Fue escrita en un periodo de 1500 años, más o menos, la Biblia. Entonces está muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿no crees? Así como que, ay, pues vamos a escribir esto y dentro de 100 años, 200 años, que alguien escriba acerca de esto, ¿no? O sea, eso es algo muy difícil, ¿me explico? O sea, simplemente por la evidencia histórica, ¿no? Ya con eso ya puedes decir, o sea, esto no, o sea, es difícil verlo de esa manera, ¿ok? Y Pedro quiere dejar muy claro eso. El conocimiento que les hemos dado acerca de nuestro Señor, su poder, su venida, la esperanza que tenemos de gloria, eso no son fábulas, ¿ok? No hemos seguido mitos. Cuando dieron a conocer a los hombres el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron con un testimonio muy claro, ¿ok? Desde hace más o menos un par de siglos, por ahí el siglo XIX, empezó una corriente de algunos teólogos que buscaron, ¿no?, el reconocimiento de mitos en la palabra de Dios. O sea, ok, sí es la palabra de Dios, pero hay ciertas historias que realmente no son verdaderas, son cuentos, ¿no?, para tratar de enseñarnos cosas. Mira, en la Biblia existen las parábolas, ¿ok? Que son historias ficticias, pero el texto lo menciona, son parábolas. Y tienen intención de mostrar algo y enseñar algo. Pero ya las historias, sobre todo historias de personajes reales, esas no son cuentos, no son mitos, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué digo esto? Porque vemos cómo personas estudiosas de la palabra han caído en ese engaño de pensar, bueno, sí, pero no todo es real. O sea, hay muchas cosas que realmente, igual, eso de que Jonás lo tragó el gran pez, eso más bien es como un mito, ¿no? Eso no sucedió realmente así. La Biblia lo dice así. Y la Biblia habla de personas reales. Y habla de lugares reales, ¿verdad? Habla de hechos reales. No podemos decir, ese es un mito. Pero te decía, hay teólogos que han buscado eso, reconocer que en la Biblia hay muchos mitos, pero eso es una falacia. Y pasajes como este lo demuestran. Nadie podría ni debería poner su fe en historias inventadas por hombres, ¿no es así? Creo que nosotros hemos creído en la palabra de Dios de esa manera. Es verdad, ¿no? Esa verdad presente. Pensar que algunas historias bíblicas sean mitos o fábulas ni siquiera es algo nuevo. ¿Por qué? Porque al parecer esa era parte del peligro que esos creyentes estaban enfrentando. Los falsos maestros estaban diciendo estas cosas,
¿ok? Ellos estaban tratando de desacreditar aún el mensaje de los apóstoles, diciendo, es que son mitos esas cosas, son historias que no son verdad, son fábulas, todo lo que dicen ellos. No es verdad esto. Fíjate, acompáñame ahí a dar la vuelta a la hoja en el capítulo 2. Voy a leer los primeros versículos del capítulo 2 y los capítulo 3, pero vemos cómo Pedro va hacia allá, ¿ok? Va a ir hacia allá. Dice, pero hubo también, capítulo 2, verso 1, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una de esas herejías es esto, esos son mitos, ¿verdad? O sea, si el regreso del Señor es un mito, ¿en qué estamos confiando? ¿No? Por eso dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones. Va a haber gente que va a seguir eso, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La verdad va a ser blasfemada. Y por avaricia harán mercadería, ahí está la motivación. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Te das cuenta? Van a venir burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, esto es lo que los burladores van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ya viste? Eso es un mito. ¿No que iba a venir? ¿Ya se tardó? O sea, habían pasado 30 años de que Jesús había partido al cielo. Y ya empezaban ese tipo de herejías destructoras diciendo que era una fábula, que Jesús no iba a venir. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está esa promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento de ellos. Jesús no ha venido. Todo sigue igual. ¿Te das cuenta? Y por eso, regresando al capítulo 1, Pedro toca ese tema. ¿No? Los falsos maestros decían que la resurrección y el regreso de Cristo eran fábulas artificiosas. Y dice Pedro, no nos hemos dado a conocer esto por medio de fábulas artificiosas. ¿Ok? Por eso él afirma rotundamente que la enseñanza apostólica no descansa en invenciones humanas. No son fábulas o mitos inventados por hombres. Pedro, este hombre, había visto en persona el poder y la venida del Señor Jesucristo. Y para probarlo va a mencionar un evento majestuoso que él y 2 discípulos más testificaron con la vista, con el oído y con su presencia. Ve lo que dice al final del verso 1. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces él por testimonio, va a explicarlo ahorita, dice, no es un cuento, yo lo vi. Esos ojos lo vieron la majestad, la gloria de Jesús. Él dice, nosotros vimos la gloria y la majestad de Jesús con nuestros propios ojos. Somos testigos oculares de la gloria venidera. El apóstol Juan también habló de esta revelación en su evangelio y en sus cartas. Fíjate, unas hojas adelante en tu Biblia, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Este es otro hombre, es otro apóstol de Jesucristo, otro hombre que fue discípulo, caminó con él en la tierra y también experimentó esto. Escribe esto al inicio de su carta. Lo que era desde el principio, lo que siempre fue, lo vamos a estudiar más adelante, ya en unas semanas más. Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué cosa dice ahí? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, aún dice, palparon nuestras manos tocante, ¿a quién? Al verbo de vida. ¿Recuerdas quién es el verbo? Jesús, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, es lo que está haciendo Pedro,
Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. No son fábulas, no son mitos. Esto lo vimos, presenciamos esto. El apóstol Juan también escribe en su evangelio, en capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Jesús, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Estuvo aquí entre nosotros, dice Juan. Y entre paréntesis dice también, y vimos su gloria. ¿Se dan cuenta? Gloria como del unigénito del Padre. No es una gloria humana, es la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria. Y en cierto sentido, todos los apóstoles llegaron a ser testigos de la majestad y la gloria de Jesucristo a través de sus milagros, porque ellos durante esos años de ministerio de Jesús caminaron con Él, vieron muchos milagros, muchas evidencias de que Él era el Cristo. ¿Okay? Los evangelios muestran eso. Vieron, a través de sus milagros vieron su majestad, a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Todo eso lo vieron ellos. Y vieron que realmente Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro y Juan, cuando Juan escribe eso, lo que leíamos ahorita, se refieren a un acontecimiento más específico que se describe en el siguiente versículo, verso 17 de segunda de Pedro 1. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El acontecimiento al que se refiere el apóstol Pedro es lo que conocemos como la transfiguración de Jesús. Te voy a pedir, acompáñame a Mateo capítulo 17, por favor. Mateo 17. Dije 16 porque vamos a ver el último versículo del capítulo 16, ¿no? Para poder ver el contexto. Es muy importante. Estamos estudiando los miércoles el Evangelio de Mateo. Te invito a que nos acompañes. Y precisamente estamos pasando por esos pasajes y los tenemos muy frescos, ¿no? Recordar lo que sucedió. ¿Okay? Dice el capítulo 16, verso 28, último versículo, que es el contexto. Jesús les dijo esto a los discípulos. Jesús acaba de anunciar su muerte. Él les acaba de decir, es necesario esto, que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea asesinado y resucitar al tercer día. Los discípulos no entienden lo que está diciendo Jesús. Pero al final del verso del capítulo 16 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, están los discípulos con Jesús. Jesús les dice, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lees eso y dices, ¿de qué está hablando? ¿No? Lo que está diciendo es esto. Algunos están aquí, no van a morir y van a poder ver la manifestación y la gloria del reino de Dios antes de que mueran. ¿Ok? No, ¿cuándo sucede eso? Capítulo 17, verso 1. 6 días después. ¿Ok? 6 días después va a pasar esto. Jesús deliberadamente toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Ok? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Okay? Jacobo es el hermano de Juan, no es Santiago el que escribe la carta en nuestra Biblia, ese es el hermano de Jesús. Jacobo, no hay escritos de Jacobo, ¿por qué? Porque fue el primer mártir, ¿okay? Fue el primer apóstol, discípulo de Jesús que fue asesinado. Pero quedaron los dos testimonios de Pedro y Juan, ¿ok? Entonces Jesús toma a estos 3 hombres y dice, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿No? Es la transfiguración. La palabra transfiguración es de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Okay?
que habla de un cambio que es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino transfórmate, metamorfosis, por medio de la renovación de tu entendimiento. Un cambio que comienza adentro hacia afuera. ¿Y por qué es importante verlo así? Porque realmente lo que está sucediendo es que Jesús se muestra cómo era realmente adentro. O sea, muchos dicen esto, el milagro de la transfiguración no es que de repente Jesús, pum, se vio así, sino el milagro fue que todo el tiempo ocultó eso. Porque Él es el Señor de gloria, ¿no es así? Todo el tiempo ocultó esa gloria en un cuerpo humano. Y en ese momento simplemente mostró quién era. Resplandeció su rostro como el sol. ¿Recuerdas el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando va en Hechos 9 camino a Damasco y se encuentra con el Señor Jesús? Y hay una luz resplandeciente que lo tira al piso y lo deja ciego, ¿no? Probablemente es esa misma, es la gloria de Jesús. Y ahí está Pedro, Juan y Jacobo experimentando esto. Están viendo esto. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Un cambio. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. ¿Por qué esos dos hombres? ¿Verdad? ¿Por qué? Moisés representa ¿qué cosa? La ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y Elías representa los profetas. El primer profeta, ¿ok? Eso es importante. Los judíos veían el Antiguo Testamento como la ley y los profetas. El testimonio de Dios en la ley y en los profetas, ¿ok? Y es importante que él se encuentra con esos dos hombres ahí. ¿No estaban muertos? Bueno, uno sabemos que no murió, fue llevado por Dios, Elías. Moisés murió, ¿ok? Y representa obviamente a los creyentes, ¿no? Los que van a morir en Cristo y los que van a ser llevados cuando Jesús regrese, ¿no? Pero ahí están. ¿Por qué? Porque es real. O sea, ellos están presenciando, fíjate, dos cosas muy importantes. A Jesús en su gloria y majestad, pero también están viendo el hecho verdadero de la resurrección después de los muertos. Vida eterna. Moisés y Elías ahí presentes. Hombres que han muerto siglos antes. Y esto no es un mito. Dice Pedro, eso no es una fábula. ¿Recuerdan? Pero ve lo que dice el texto. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? O sea, no solamente se aparecieron, estaban hablando, estaban dialogando algo. Y realmente Mateo no nos dice de qué estaban hablando, pero Lucas, acompáñame en Lucas capítulo 9, sí nos dice de lo que estaban hablando, y eso es muy importante. Lucas 9, donde vemos esta historia. Verso 30, voy a leer desde el verso 30. Dice, y aquí dos varones que hablaban con él, el cual era Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué cosa, dice el texto, de su partida. ¿Qué dijo Pedro? No nos hemos dado a conocer el poder, ¿verdad? Y su venida. ¿Ok? La partida de Jesús hablaba de la cruz, de lo que iba a hacer por nosotros. Iba a morir en la cruz. Eso es muy importante, ¿ok? Jesús estaba ya anunciando su muerte. ¿Recuerdas lo que te dije en el contexto? ¿Y qué está hablando con Moisés y Elías? Ya llegó la hora. En ese contexto de Mateo, Jesús está yendo a Jerusalén para ser arrestado y ser crucificado en la cruz. Y está hablando de eso. Hablan de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, su muerte y resurrección. Ese era el tema. Y Pedro, Juan y Jacobo escuchan esto. No fue una fábula. Pero ya lo dijo, nosotros lo vimos, lo escuchamos. Regresando a Mateo 17. Entonces Pedro,
Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún habla, digo, este es el discípulo, ¿no? Ya no es ese hombre apóstol, ¿no? Que vemos, porque ya han pasado muchos años de esto. Poco más de 30 años. O sea, Pedro ya es un hombre maduro en la fe, ¿ok? Aquí te hace ese discípulo impulsivo que no sabe ni lo que dice, ¿no? Al grado que el mismo Padre, Dios el Padre, tiene que callarlo. Fíjate, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube siempre representó en Israel la presencia de Dios, la Shekinah, ¿recuerdas? La nube que los guió en el desierto, la nube que entró en el tabernáculo, es esa nube. Y dice que esa nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. Pedro ya no cita exactamente al final eso, a él oíd, ¿no? Creo que fue como la reprensión de Pedro en ese momento, escuchándolo y diciendo: mejor eso no lo digo porque ese fue mi regaño, ¿no? Yo por andar de bocón. El Padre tuvo que decir: Pedro, calla, escúchalo a él, ¿no? Lo importante es lo que Jesús va a dar ahora como testimonio. ¿Y recuerdas cómo comienza el libro de Hebreos? Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y el Padre dice: escúchenlo a Él. Ahora Él tiene la verdad. Jesús, ¿te das cuenta? Esa voz del cielo lo llevó a eso. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Ahorita vamos a hablar de eso en Pedro. Al oír esto los discípulos, o sea, ya lo vieron, ahora dice, lo escucharon. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto no fue una fábula. O sea, Pedro dice: aún me tiemblan las piernas cuando recuerdo eso. Tuvieron gran temor al grado de que se pusieron de rodillas. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando yo los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, ya no estaba la gloria, estaba Jesús. ¿Ok? Entonces, antes de morir, Pedro, Jacobo y Juan vieron al Hijo del Hombre en la gloria en su reino venidero. ¿Te das cuenta? Es lo que dijo. Nosotros lo vimos cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Para el apóstol Pedro, la transfiguración fue el acto donde Jesús recibió del Padre honra y gloria, es lo que dice. Él lo vio así. En ese momento fue cuando el Padre reconoció al Hijo, dándole honra como su Hijo y gloria como Dios mismo. En ese momento, unos días atrás, ahí en Mateo, el discípulo Pedro había confesado a través de una revelación divina que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdas? En el verso 16 del capítulo 16 de Mateo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, 6 días después de esa confesión, Él es testigo de este acto tan sublime y majestuoso, donde el Hijo es reconocido y animado por el Padre. ¿Te das cuenta? De eso está hablando Pedro, de lo que él vio. Él puede decir, tú puedes decir lo que quieras acerca de la palabra, puedes decir que son mitos, puedes decir que son historias, pero yo sé lo que vi. ¿Te das cuenta? Yo sé lo que experimenté. De alguna manera todos nosotros como creyentes verdaderos conocemos a Dios de esa manera. Digo, no hemos visto a Jesús transfigurado de esa manera, pero lo he dicho otras veces, hay una convicción tan real porque hemos experimentado a Dios. Aún sin verlo, lo podemos experimentar y sabemos, es real. Tuve una revelación de Dios tan real que puedo decir, es cierto, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Y eso no importa cuántas personas vengan y te quieran mostrar que es mentira, que es un mito, que es un cuento de hadas, etcétera. Tú vas a decir, a mí no me importa. Yo tuve una revelación de Dios.
¿No es así? Y es lo que Pedro está diciendo. Para el apóstol Pedro, la transfiguración fue una manifestación anticipada de la venida de Cristo con poder en majestad, como vimos. Regresando a Pedro, dice entonces eso. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Recuerdas lo que vimos? Desde la magnífica gloria, ¿cuál fue esa nube? ¿Recuerdas? Como decía Mateo. Y la voz dijo esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? Pedro fue testigo de esta verdad. La voz del Padre confirmó esto: este es mi Hijo amado. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas importantes. Este es mi Hijo amado, que Jesús es el Hijo amado de Dios. Es lo que el Padre estaba confesando. El significado literal de esa frase es: Él tiene mi misma esencia. De esta manera el Padre afirmó la deidad de Cristo. O sea, Jesús es Dios. Es lo que Pedro está diciendo. Yo escuché esa voz confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y lo segundo, dice: en el cual tengo complacencia. Jesús vino a complacer al Padre. ¿Verdad? Y en el contexto de la transfiguración, Jesús ha comenzado, como te decía, a revelar y a anunciar su muerte en la cruz. Es precisamente después de que hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Pues unos que Juan el Bautista, otros que un profeta, otros que Elías, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Recuerdas? Y Pedro dice: el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y es en ese momento cuando, y así lo dice Mateo, desde ese momento Jesús comenzó a predicar esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado, asesinado y resucitado el tercer día. Fue hasta ese momento cuando los discípulos pudieron ver y por revelación divina decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ya hay una convicción en ellos que Dios puso, ¿te das cuenta? A pesar de todo el testimonio que ellos vieron acerca de Jesús, su poder, resucitar muertos, sanar enfermos, su predicación, su autoridad, a pesar de todo eso, fue en ese momento cuando ellos recibieron del Padre: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en ese momento Jesús dice: ya es momento. Ahora tienen que saber quién soy. ¿Ya saben quién soy yo? Ahora tienen que saber a qué vine. Vine a morir en la cruz y a resucitar. 3 veces anunció eso Jesús. Pero fue ese momento cuando Jesús empieza a anunciar esto. Entonces, Jesús acaba de revelar y anunciar su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día. Porque la muerte de Jesús siempre fue parte del plan eterno de Dios. Y cuando Dios dice: en el cual tengo complacencia, ¿qué estaban hablando? Moisés, Elías y Jesús, ¿recuerdas? Acerca de su partida y su muerte. Y el Padre dice: a eso viniste. ¿Se dan cuenta? Jesús vino a complacer al Padre al morir en la cruz por nosotros. Esto no es un cuento de hadas. O sea, esta historia, créemelo, ¿quién iba a desarrollar? ¿Quién iba a hacer algo así? Este plan eterno de Dios. Ningún ser humano. Nunca les hubiera pasado por la cabeza. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: si hubieran conocido que estaban matando al Hijo de Dios, no lo hubieran hecho. Nunca les pasó por aquí el Evangelio. Pero lo que el Padre está diciendo: Él vino a complacerme. Lo que va a suceder en esa cruz es parte de mi plan. ¿Sí lo ven? Pero dice: esto no es un mito. Es el plan de Dios. Estas mismas palabras del Padre al Hijo se escucharon también en otro momento. ¿Sabes cuándo? En el inicio de su ministerio, después de su bautismo. Déjame recordar esto, en Mateo 3. Fue al inicio y al final cuando el Padre confirmó esto.
cuando Jesús es bautizado, Mateo 3, verso 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Te das cuenta? Jesús ya entendía: yo vine a eso, a cumplir la justicia de Dios. O sea, ya Juan, entiéndelo. O sea, sí, soy más grande que tú y todo esto, pero yo no te voy a bautizar, tú tienes que bautizarme porque voy a comenzar mi ministerio. ¿Ok? Y Jesús, después que fue bautizado, verso 16, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las mismas palabras, ¿te das cuenta? El Padre, en 2 ocasiones, al inicio y al final del ministerio de Jesús, dio testimonio de quién era Jesús y de lo que venía a hacer. Y hubo testigos de eso, ¿no? Uno de ellos, el apóstol Pedro. Entonces, lo que está haciendo Pedro aquí, regresando a 2 de Pedro, está declarando de manera enfática que el relato de la transfiguración no está basado en mitos inventados por hombres. Yo estuve ahí, dice. Ya lo dijo en el versículo 16, al final: sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero es lo que dice ahora el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando Pedro habla aquí en plural, verso 18, y nosotros, ¿a quién está refiriendo? Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? Los 3 testigos de este acontecimiento. Y eso es muy interesante porque en la Biblia encontramos que el testimonio de 2 o 3 testigos siempre ha sido necesario para llegar a una conclusión, para ejercer un juicio, ¿verdad? Es muy importante eso. ¿Recuerdas que Jesús los llamó? No fue de que ahí se le pegaron a Jesús. Jesús les dijo: a ver, Juan, Jacobo, vengan, acompáñenme. Jesús dijo esto en Juan 8:17. Juan 8:17. Y en vuestra ley, está hablando a los judíos, en la ley está escrito esto: que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Un solo hombre no puede dar testimonio de un hecho para llegar a un juicio. Sobre todo cuando involucraba, ¿no?, la muerte, ¿no?, por algún pecado, como dice la ley. Tiene que ser por lo menos 2 o 3 testigos. Mateo 18:16. Solo algunas citas acerca de esto. Mateo 18:16. Cuando Jesús habla acerca de cómo tratar, ¿no?, la falta del perdón y aún una disciplina en la iglesia. Él dice: mas si te oyere, toma aún contigo. Mas si no te oyere, perdón. O sea, cuando hables con él, te pongas a cuentas. Si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Okay? Más adelante, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo entendía esto y escribe esto: esa es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por boca de 2 o 3 testigos. ¿Ok? 1 Timoteo, más adelante Pablo dice, 1 Timoteo 5:19, cuando habla acerca de la acusación contra un anciano. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces es muy interesante que Jesús ha llevado a 3 de sus discípulos como testigos. ¿Se dan cuenta? 2 o 3. Porque uno de ellos pues no iba a llegar, ¿no? Fue el primer mártir, por lo menos quedaban 2. Pedro y Juan, ¿te das cuenta? Por cierto, la transfiguración es narrada por los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Otros 3 testigos, ¿te das cuenta de lo que pasó? Ahí está escrito, en 3 evangelios está escrito esta historia de la transfiguración. Entonces, Pedro dice esto: nosotros oímos
esta voz enviada del cielo. O sea, ellos no solo vieron a Jesús glorificado, también oyeron la voz del Padre desde el cielo. El testimonio de ellos no fue únicamente ocular, sino también auricular. No había forma de decir no había forma de decir que lo que vieron no fue así, porque también escucharon la voz del cielo. ¿Ok? Nadie puede decirle, oye, es que creo que eso que viste más bien fue como una alucin, ¿no? O sea, como que, no, más bien como que de repente el sol salió muy fuerte y te deslumbró. Ok, pero yo escuché. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo escuché. Yo escuché esa voz. Y lo que esa voz dijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él vino a complacer a Dios, aún muriendo por los pecados en la cruz. Y en la parte final dice, cuando estábamos con Él en el monte santo. Por último, Pedro dice, yo estuve personalmente ahí cuando esto sucedió. O sea, no solo lo vi, lo escuché, yo estaba presente. Pero, si te das cuenta, especifica el lugar. Dice, en el monte santo. Y aunque el día de hoy es imposible saber a qué monte se refiere, algunos dicen que es el monte Tabor, otro el monte Hermón, ¿no? Muchos se refieren al monte Tabor y aseguran que es ahí, ¿no? Y hasta tienen ahí algunas capillas y cosas así. Pero lo que dice es que era un monte alto, el texto. Y realmente el monte Tabor no era tan alto. Entonces muchos dicen, pues no es ese monte, ¿no? Entonces hay mucha controversia acerca de eso, pero realmente no se sabe. Sin embargo, los destinatarios de la carta a los que le escribe el apóstol Pedro, sin duda sabían de qué lugar hablaba, porque con esa referencia podían conocerlo. Es el Monte Santo, ustedes saben, conocen ese lugar. Entonces, Pedro no está hablando de un lugar que no conocieran, dice, ahí fue donde lo escuchamos. Yo estuve presente ahí. ¿Por qué Monte Santo? Se le llama así porque allí fue el lugar donde Dios testificó de su Hijo. Y el Hijo fue manifestado en gloria. No es porque hubiera algo especial en ese monte, sino simplemente es por lo que sucedió en ese lugar. Más está diciendo, el Monte Santo, ¿por qué se llama así? Pues por lo que ocurrió ahí vimos nosotros. O sea, ya hasta tiene un nombre. Se conoce así como Monte Santo por lo que pasó ahí. ¿Ok? O sea, era algo que los discípulos conocían. Son de esas historias que mostraban la evidencia de que Jesús en ese momento era quien dijo ser, porque ellos dieron testimonio de eso. Nosotros vimos esa transfiguración, nosotros vimos su reino. Cuando es interesante, cuando bajan del monte, ya no lo leíamos, pero cuando van bajando del monte, Jesús les dice, no le digan a nadie esto, hasta que haya resucitado. Era importante no hablar de eso hasta que Él cumpliera con su obra. Después de eso, háblenlo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a ser una evidencia muy clara, ¿no? Del testimonio de ellos, de que realmente vieron a Jesús glorificado. Y claro, no solo lo vieron glorificado, después de eso lo vieron resucitado. Y muchos hermanos lo vieron, dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y muchos vieron a Jesús y yendo de vuelta al cielo, a su gloria. Pero eso es lo último que vemos. Damos testimonio de decir, yo estuve ahí presente, yo estuve en ese lugar, ¿ok? No había razón entonces para creerle a los falsos maestros que negaban la majestad y la segunda venida de Cristo, porque ellos no estuvieron en el Monte Santo para poder ver ese anticipo del reino y la gloria de Cristo. Así como Pedro tuvo el privilegio de experimentarlo junto con Jacobo y Juan. Es más, el texto cuando dice eso, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, en el griego tiene el sentido de decir, no estuvimos ahí y ustedes no. Ellos no estuvieron ahí, como para decir, es una mentira. ¿Ok? O sea, para decir que algo es mentira, tienes tú que testificar que es una mentira, ¿no? Como para haber dicho, no, espérate, o sea, no fue así, yo estuve ahí, no fue así. Pedro, Juan y Jacobo, no sé, se comieron unos hongos que estaban echados a perder o algo así, y alucinaron. Yo estuve ahí, no pasó nada de eso, no fue eso. Dice, ni siquiera estaban ahí como para decir, no es cierto, es una historia. ¿Sí se dan cuenta? Es sentido de la oración en el griego.
Entonces vemos esto, ¿no? La base del mensaje del apóstol Pedro no fue un mito, como él dice, sino un testimonio verdadero. Un testimonio por el cual ellos mismos, otra cosa más, ellos mismos, no solo estos 3 hombres, los demás apóstoles, se dispusieron a soportar maltrato, tortura y a entregar su vida por esta verdad. ¿Quién haría esto? Sufrir burla, maltrato, aún entregar su vida por un mito o una fábula. ¿No? O sea, para ellos ellos vieron esto. ¿Nunca te has llegado a preguntar cómo es posible que esos hombres vivieran de esta manera? ¿Cómo es posible que Pablo soportara tanto y nunca negó a Jesús? ¿Cómo es posible? Pues porque ellos vieron a Jesús y su gloria. ¿Sí se dan cuenta? Y ese testimonio es también muy fuerte para nosotros. Hombres que dieron su vida por Cristo, por su causa. ¿Por qué? Pues porque ellos lo vieron, nunca dudaron. ¿Por qué? Porque lo vieron con sus ojos, lo escucharon, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice Juan. No había duda de quién era Jesús. Y así es como el apóstol Pedro desmiente toda acusación de enseñar cuentos inventados ingeniosamente, afirmando que la enseñanza apostólica está fundada en testimonios verdaderos. La revelación que esos 3 testigos recibieron de Dios en particular atestigua la verdad acerca de la deidad de Jesucristo y de su segunda venida, a pesar de las negaciones de esos hombres burladores, como menciona Pedro más adelante. Y sobre ese testimonio innegable se nos exhorta aún a nosotros a perseverar en la esperanza que tenemos. Porque eso es lo que Pedro, por eso le está diciendo esto. Lo que estoy diciendo es verdad, sigan adelante, perseveren. Recuerda, hay persecución, ¿verdad? Hay peligro, hay oposición por fuera, pero también va a empezar a hablar de ese tema en el capítulo 2, pero también hay peligro por dentro, falsos maestros que se han introducido, que quieren engañarlos. Y lo único que los va a poder mantener firmes es aferrarse a la verdad. ¿No es así? Conocer la verdad. Conocer que esto que estamos estudiando no es un libro de fábulas, mitología griega. Es real. Es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios fue este. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y eso es suficiente para nosotros para seguir adelante. La próxima vez que alguien te pregunte ¿y tú cómo puedes saber que eso es verdad? Bueno, hay muchas evidencias. Llévalos a este pasaje y muéstrales la verdad. Muéstrales que no estás creyendo en una fábula. Tú no puedes poner tu vida en una fábula. Y quizás es el problema de por cuál el día de hoy vaciles tanto en cuanto a tu compromiso con Dios. Porque aún no hay una convicción de que esto es la verdad. Y tú estás dudando, ¿sí será verdad? Creo que lo que vivimos el día de hoy debes de tener muy claro, esta es la verdad. Y Dios quiere revelarte esa verdad, porque aparte lo que vimos es una revelación de Dios. Es una revelación que Dios trae al corazón del hombre. Y si tú ya no tienes una convicción tan firme, pídele a Dios eso. Señor, revélame al Hijo. Revélame a tu Hijo, en verdad. Pon esa convicción en mi corazón. Al grado de que si es necesario dar mi vida, no duden en hacerlo por ti. Porque el verdadero creyente va hasta ahí. Porque sabe esto, que lo que está creyendo no es un cuento de hadas. No es una fábula. Es la verdad de Dios. Vamos a orar, amigos, familia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Padre bendito, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú has puesto esa convicción en nuestro corazón. Aún antes, Señor, muchos de nosotros, aún antes de que te conociéramos, aún antes de que conociéramos, Señor, tu misma palabra, estas historias, ya había una convicción en nuestro corazón de quién eras tú, Señor. Porque así te manifestaste en nuestras vidas. Nos salvaste,
Señor, nos libraste del pecado. Pero al conocerte, al ir conociendo tu palabra y ver estos testimonios, Señor, fortalecen más nuestra fe. Nos ayudan a creer más en ti y perseverar y vivir para ti, Señor. Necesitamos, como hemos estado estudiando en esta carta, poder crecer en tu conocimiento. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento divino propio, Señor, y ir añadiendo estas cosas para ir creciendo. Pero, Señor, necesitamos estar totalmente convencidos de lo que hemos creído. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado una evidencia clara de esa verdad, Señor, que eres tú, la verdad presente, porque estás presente, estás aquí con nosotros. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber venido a complacer al Padre. Y Padre, gracias, Señor, porque tu plan eterno siempre fue ese, que tu Hijo amado viniera a este mundo, siendo Dios, viniera a este mundo a morir en la cruz por nosotros para darnos vida eterna, si creemos en Él. Y te damos gracias por eso, Señor. Trae convicción a tu iglesia acerca de esas verdades, y aún aquellos que no han creído, que están escuchando esto, trae convicción para que puedan creer y puedan ser salvos y puedan, Señor, ser sanados del engaño y la mentira en que han vivido. Es increíble cómo el hombre puede creer tantos engaños pensando que son verdades, teniendo tu verdad presente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti estas verdades no sean reveladas. Gracias te damos por tu palabra y por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.